Estamos en Gemore Yuma Chof Tes Amud Beis 29b, hacia el final de la página. La Gemore cita una parte de la Mishnah, que la Mishnah estaba en 28a, Chof Ches Amud Aleph. La Mishnah decía así: Zea klal hoye b'mikdash. Esta es la regla que había en el templo. Esto estudiamos hace unas clases. Kol ha-meisiches raglov, toda aquella persona que iba a hacer sus necesidades, digamos, número 2, número 1. Acá hace número 2. Taun Tvila tiene que ir a la mikve. Después de hacer sus necesidades, una persona, un kohen que estaba trabajando en el Beis Hamikdash, tiene que ir a la mikve para continuar trabajando un baño ritual. Matil Maim, y toda aquella persona, un kohen, un sacerdote en el templo, en el Beis Hamikdash, que hacía, número 1, Taun Kiddush Yadayim V'Raglayim, tiene que santificar sus manos y sus pies, volver a lavarse las manos y los pies del kior, que es una especie de samovar gigante que había en el templo con agua, etcétera, para lavarse las manos y los pies. Este es el pedacito de la Mishnah que la Gemore va a analizar ahora de vuelta. Chof Tes Amud Beis 29b, al final de la página. La Gemore cita: Sea claro, esta es la regla que había en el templo. Bish la meraglaim. Tiene sentido decir que la persona tiene que lavarse los pies después de hacer número 1. Mishum nitzoitzes, porque hay gotitas, chispas, digamos, esa es la traducción literal, de orina que quedan en el pie, están manchadas. Entonces hay que lavarse los pies antes de continuar la boida. No hay que olvidarse de continuar el trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo. No hay que olvidarse que los kohanim trabajaban en el templo descalzos. Está prohibido vestir zapatos o cualquier otro tipo de calzado porque era una interrupción entre la persona y el lugar mismo. Entonces andaban descalzos todo el día, en el calor, en el frío, etcétera. De hecho, el Rambam Maimónides trae que en el Beis Hamikdash, en el templo, había un médico constante, porque los kohanim siempre tenían todo tipo de enfermedades, por lo que comían, por cómo andaban, por las ropas que vestían. En Jerusalén en invierno hace frío, etc. Entonces tiene sentido lavarse los pies, porque quedaban manchados después de hacer orina. Pero las manos, ¿para qué te vas a lavar las manos? ¿Con qué sentido te vas a lavar las manos si no se manchan? Omar Rabbi Abba, Zeisemeres. Explica Rabbi Abba, esto quiere decir, ahora pasamos al Lamed Amud Aleph 30a, mitzvah lo shavshev, es una mitzvah, no de los mitzvah de los 613 preceptos, sino que es algo adecuado y apropiado, correcto, lavarse con la mano, limpiarse con la mano los pies, lo shavshev, sacarse las chispas, digamos, gotitas de orina que quedaron. Y por cuanto es una mitzvah, es adecuado, nuestros sabios indican que uno debe limpiarse y sacarse las chispas, digamos, de orina que quedaron en los pies con las manos. Entonces tenés que lavarte los pies y las manos. Esto es lo que responde Rabbi Abba. Mesayei Alei, el Talmud dice, esto es un apoyo, esta respuesta de Rabbi Abba, que en realidad está basada en una Mishnah, porque la Mishnah es la que dice que después de hacer número 1 tiene que lavarse las manos y los pies. Mesayei Alei le Rabbi Ami. Esto es un apoyo para la opinión de Rabbi Ami. ¿Qué dijo Rabbi Ami? Está prohibido que una persona salga, digamos, después de ir al baño y hacer número 1, salga con las chispas, las gotitas de orina sobre sus piernas, ahí que se vean, sino que las tiene que limpiar con la mano. ¿Por qué? Rabbi Ami dice, porque parece que es como una persona que tiene un problema, una enfermedad, está recortado parte de su miembro ahí, etcétera, de manera tal que no sale la orina lejos, digamos, sino que cae como un chorro hacia abajo. Esta persona, ahora traduzco, no puede tener hijos, porque obviamente no funciona el miembro como corresponde, más allá de los detalles no importa. La cuestión es que si tiene hijos, va a sacar rumores malignos sobre sus hijos de que son mamzeirim, son bastardos, no son hijos de él, son hijos de alguna otra persona. Si esta persona no puede tener hijos, no le funciona el miembro, mirá cómo orina, todo tirado para abajo, y por eso está lleno de gotitas y de suciedad de orina encima, etcétera. Entonces, ¿qué dice Rabbi Ami? Limpiate, saliste del baño, limpiate, para que nadie ande diciendo, este tipo no puede tener hijos, y automáticamente sus hijos son bastardos. Punto. Hombre, papo, dice el papo, ya que nos pusimos a hablar de este asunto de la orina, de las necesidades, etc. Tzoya bimekoimo osulikroskiyashema. Traducción literal de tzoya es salida, de tzei, la tzeis, salir. Pero acá está hablando de excrementos. Literalmente el número 2, no el número 1, número 2.
Número 2, si quedó en su lugar, es decir, una persona fue al baño y no se limpió como corresponde y está sucio en ese lugar, en el trasero, etcétera. La persona está sucia. Si esta suciedad está en su lugar, porque en el Shulchan Aruch, en la Gemara en Brachos, también ampliamente se habla de si una persona puede rezar, puede hacer la tefila, en un lugar donde está sucio con excremento de ser humano, excremento de perro, de gato, de algún otro animal, etcétera. Está prohibido, por supuesto. Pero la cuestión acá es, el lugar está limpio, el punto es que la persona no está limpia. ¿Qué significa? Que tiene algo todavía de suciedad ahí atrás. Soy abimekoima si está en su lugar, o sea, ahí atrás de donde sale, o su líquidos que Shema. Está prohibido que esta persona lea la lectura del Shema. No puede rezar. Está mal. Pregunta la Gemara, ¿cómo es la cosa? Un momento. ¿Por qué? ¿Qué clase de caso estamos hablando? Y de niris, si este excremento se ve en la práctica pshita, obvio que está prohibido. Estás frente a algo desagradable y estás rezando a Dios, está totalmente prohibido. Y de los niris, pero si no se ve este excremento, no se ve, lo inid no tener malaje ayares. La Torah no fue entregada a los ángeles que sirven a Dios. Somos seres humanos, no somos ángeles, tenemos excrementos, etc. Los ángeles no tienen excrementos. Entonces, si se ve, es un problema, ¿verdad? Pero si no se ve, ¿cuál es el problema? La Torah fue dada a los seres humanos comunes y corrientes. Y en algún lugar del cuerpo puede ser que tengas algún tipo de suciedad. Y sin embargo, podés rezar. ¿Que tenés que bañarte todo el día, todos los días, cada vez que tenés que rezar? No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el caso del cual está hablando Rav Papa? Que excremento en su lugar está prohibido decir Shema. Responde la Gemara, no. Loi, tzrijo. Este es el caso de Yoishev Niris, hoy Medveina Niris. Si la persona se sienta, se ve, porque obviamente se abren un poco las piernas. Si la persona se pone de pie, ahí no se ve. Entonces es un caso intermedio, no sabemos si se puede o no se puede rezar. Entonces, si está en su lugar, dice la Papa, si la suciedad está en su lugar, de donde sale, está prohibido decir Shema, aunque no se vea. Y si no está en su lugar, si no se ve, está permitido decir Shema. Pregunta la Gemara entonces, entonces, ¿qué diferencia hay si está en su lugar, de donde sale el excremento, o no? Si tiene excremento en alguna otra parte, por ejemplo, una persona, este es el ejemplo, es desagradable, pero es el ejemplo que se trae en la Gemara en Brachos, una persona cuyo trabajo es recoger excremento de perros, por ejemplo. Tiene un campo, qué sé yo, y tiene que recoger los excrementos. Este es el trabajo de esta persona. Y alguna parte del excremento se le quedó pegado en alguna parte del cuerpo. Entonces pregunta la Gemara Maishna, acá tenemos dos casos. Caso número 1, excremento en su lugar de donde sale. Caso número 2, excremento en alguna parte de la piel de la persona, de Itmar, porque fue dicho lo siguiente. Soya al besaroy, si la persona tiene excremento sobre su piel, o si la persona tiene sus manos dentro de un baño. La persona está parada fuera del baño, el baño tiene una pared, y hay un agujero en la pared, y la persona puso sus manos, y las manos están dentro del baño. ¿Qué dicen nuestros sabios sobre esto? ¿Se puede rezar o no se puede rezar? Rav Huna Amar Mutali Shema. Rav Huna dice, está permitido decir el Shema. Rav Hizda Amar Osli Shema. Y Rav Hizda dice, está prohibido decir el Shema. Pero vemos claramente que Rav Huna dice que está permitido. Y acá Rav Papa dice, si está en su lugar el excremento, aunque no se vea, está prohibido decir el Shema. Ahora bien, podríamos decir tranquilamente que Rav Papa sigue la opinión de Rav Hizda. De vuelta, Rav Papa decía, si tenés excremento en ese lugar, en una situación tal en la cual te sentás y se ve, y te parás y no se ve, entonces no puede decir el Shema. Esto es lo que dijo Rav Papa. Viene Rav Huna y Rav Hizda discuten algo muy parecido. Si tenés excremento en alguna parte de tu piel, Rav Huna dice, podés decir el Shema, y Rav Hizda dice, no podés decir el Shema. Ok, entonces Rav Papa sigue la opinión de Rav Hizda y ya está. Pero el Rashi trae un comentario muy interesante. Dice que no es así. Vamos a leerlo. Rashi dice así. ¿Por qué dice Rav Hizda que está prohibido decir el Shema si tenés excremento en alguna parte del cuerpo? Porque hay versículo. El versículo dice, todos mis huesos te alaban, Dios. Entonces Rashi dice así.
La razón por la cual Rav Hizda prohíbe decir el Shema si hay excremento en alguna parte del cuerpo, pues justamente porque todos mis huesos tienen que alabarte a Dios, tienen que alabarte a Dios. Pero por la suciedad del olor propiamente dicho, esto no es un problema para Rav Hizda. Esto no es un problema. Entonces tenemos un problema, una kasha, una pregunta contra Rav Papa, tanto de Rav Huna como de Rav Hizda. Acá el problema no es suciedad propiamente dicho. Acá el problema es que obviamente una parte del cuerpo que tiene una cosa ahí pegada, entonces no puede alabar a Dios. No tenés una parte, una porción que no está en condiciones de alabar a Dios. Entonces, volviendo un poco para atrás, Rav Papa dijo, incluso si estamos hablando de una situación particular en la cual hay una parte de excremento en el lugar más sucio, etcétera, ahí no puede decir el Shema. Ahí no puede decir el Shema. Ya vamos a ver cómo explica la Gemara la respuesta de esta cuestión. No puede decir el Shema. Si está ahí en esa parte del cuerpo donde sale, no puede decir el Shema. Eso es lo que hizo Rav Papa. Y trajimos, ¿y qué diferencia hay entre lo que dice Rav Huna, entre la discusión entre Rav Huna y Rav Hizda? Que ambos están de acuerdo que si no hay olor, por así decir, está permitido decir el Shema. Toda la cuestión es si está en una parte del cuerpo, si está pegada a la piel, etc. Pero si no hay olor, si no hay problemática, entonces sí se puede decir el Shema. Pero Rav Papa había dicho que en un caso en el cual vos te pones de pie y no se ve ese excremento, tampoco puedes decir el Shema. Pero Rav Hizda dice que sí se puede decir el Shema. Rav Huna dice incluso sí se ve. Rav Hizda dice, ok, no se ve, pero hay una parte del cuerpo en donde está pegada. Ok, pero no se ve y no tiene olor, ¿se puede decir el Shema? Pero el Papa dice que no, si está en ese lugar. Entonces, ¿qué diferencia hay? Si está en ese lugar, en el trasero, o si está en alguna otra parte del cuerpo. Responde la Gemara, Bime koima napish zuhama. Si está la suciedad en su lugar, de donde sale, etcétera, está muy sucia y hay mucho olor. Pero si no está en su lugar, entonces no tiene tanto olor y no está tan sucio, etcétera, entonces está permitido. Recapitulando, Rav Papa nos trajo un hidush, una novedad que nosotros no sabíamos, que el excremento en su lugar genera mucho olor, mucha suciedad, y ahí incluso si no se ve, está prohibido decir el Shema. Rav Hizda diría, si no se ve, pues anda a decir el Shema, no hay ningún problema. Pero Rav Papa dice, no, pero en su lugar, ahí no se puede. Ok, esto es lo que la Gemara explicó al respecto de la orina y del excremento. Tano Rabbanan enseñan a nuestros sabios, Alaj Beseuda, hay una ley al respecto de las comidas. Si uno está sentado comiendo una comida en general en la Gemara, en el contexto del Talmud, significa comer pan. Si una persona está sentada comiendo pan, ya hizo netilas yadayim, ya se lavó las manos, se sentó, comió el pan, están todos comiendo, está todo perfecto. Adam yoitze ashtin maim. Si una persona en medio de la comida necesita salir a hacer orina, noitel yadoy ajas venichnas. Se lava una mano, la mano que utilizó para limpiarse las chispas, como dijimos anteriormente, se lava esa mano y entra de vuelta a la comida y sigue para adelante. Si la persona salió de la comida y se puso a charlar con otro y estuvo mucho tiempo ahí charlando con otro, de manera tal que perdió la atención de qué estaba haciendo con sus manos, quizás se rascó la cabeza, quizás alguna otra cosa, se tiene que lavar las dos manos ahí para volver a entrar a continuar comiendo pan, y ahí puede entrar. Y cuando se lava las manos, que no se las lave afuera, vicames, y después entra. O sea, nadie se enteró que el tipo este se lavó las manos, se las lavó afuera del cuarto donde estaban comiendo, porque el baño no está en medio de la sala donde están comiendo, obviamente. Se las lavó afuera, y después entró a la comida. Que no haga esto. Porque hay una preocupación que la gente podría decir que este no se lavó las manos. Sino que vuelva después de salir al baño, después de hablar con otro, quedarse afuera un rato largo, etcétera, que vuelva, se siente en su lugar, y que se lave las dos manos, y que devuelva el tafiach que es el recipiente en donde se lavó las manos, a través del cual se lavó las manos, que lo devuelva a las otras personas y le muestre a todos, miren, yo me lavé las manos, de manera tal que nadie esté sospechoso
de que esta persona no se lavó las manos. Omar Rav Hizda, dice Rav Hizda, lo llaman el lishtois. Toda esta cuestión se aplica solamente si estamos hablando de el beber. O sea, no te laves afuera, sino que lavate adentro, etc. Rashi explica que la costumbre antigua era que la gente se quedaba después de la comida mucho tiempo bebiendo. Entonces, si la persona no quiere seguir comiendo, quiere beber nada más, se puede lavar afuera y que entre y coma, etcétera, etcétera. Y continúe bebiendo. Él dice la vegeta, pero si la persona quiere comer, puede lavarse las manos afuera, volver a sentarse y continuar comiendo. De Meida y el día de Anino Daite. Porque la gente sabe que para Anino Daite literalmente significa uno sensible, uno es cuidadoso, higiénico, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno se sentó a comer, después de haber ido al baño, claramente todo el mundo va a saber que se lavó las manos. ¿Quién es tan asqueroso para ir al baño y no lavarse las manos y sentarse a comer de vuelta? Beber, que es a través de un vaso, pero comer con la mano, antes la gente comía con la mano. No. Omar Rav Nachman bar Yitzchok, dice Rav Nachman bar Yitzchok, no, yo, afilo lishtois nami meida yad de anino daitoi. Incluso si yo salí de la comida y solamente quiero volver para beber, la gente va a saber que yo me lavé las manos. No necesito lavarme las manos adentro de la sala de la comida, lo puedo hacer afuera, porque la gente sabe que yo soy muy sensible y con seguridad yo me lavé las manos antes de volver a comer. Este es el final de la primera Mishnah del tercer capítulo. Vamos a la segunda Mishnah. Masnisin, próxima Mishnah. Ein adam nichnas leazara la vaida afilu toir h itvoy. Ninguna persona entra al patio del templo, a la Zara, la Avoida, para hacer trabajo. Está hablando de un Kohen, por supuesto. Estamos con todas las leyes de los Koyanim, los sacerdotes. Ninguna persona entra al patio del templo. No estamos hablando de un templo, una sinagoga. Estamos hablando del Beis Hamikdash, el templo de Jerusalén, para hacer servicio a Dios. Incluso si está puro, cuando entras al patio del templo, tenés que ir a la mikve. No, ninguna persona entra, entonces, traducción literal, ninguna persona entra al patio del templo para hacer servicio a Dios, a Boida, en el templo, incluso si está puro, hasta que vaya a la mikve, hasta que vaya al baño ritual. 5 veces iba a la mikve durante Yom Kippur, al baño ritual, el sumo sacerdote. 10 veces se lavaba las manos y los pies. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, Umekadesh Boy Bayoim, y se santificaba las manos y los pies en ese mismo día. Bekulam Bekoidesh, al Beisa Parva, y todas estas veces que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, iba a la mikve, ocurrían en la parte santa del templo. El templo tenía varias partes, había partes que no estaban santificadas, partes que sí estaban santificadas. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote Yom Kippur, hacía todas las veces que iba a la tvila, a la mikve, al baño ritual, en el lugar que se llama Koidesh, en la parte santificada del templo, al Beis Parva, en un cuarto que se llamaba Beis Parva, en donde había así era el nombre del lugar, había una mikve, un baño ritual para el Kohen Gadol, Chutz Mizu Bilevad, excepto la primera. La primera no era en Beis Parva, la primera no era en Koidesh, sino que la primera es como dijimos anteriormente en la misma Mishnah, toda persona que entraba al templo tenía que ir a la mikve. Entrabas ahí, tenías que ir a la mikve, sí o sí. Independientemente si estabas puro o impuro, no importa, ya la Gemara va a discutir por qué. El Talmud va a discutir. Pero la cuestión es que todas las veces que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote Yom Kippur, iba a la mikve, era en un lugar específico del templo, en un lugar santo del templo, Beis Parva, excepto la primera vez. Por su sadin shel butz, bein levina'am, y para en la práctica ir a la mikve tantas veces y que le dé el tiempo para hacer todos los trabajos que tenía que hacer, los koyanim solían colocar una especie de tela de lino entre el kohen y el resto de la gente. El kohen se sacaba la ropa, iba a la mikve y salía mientras estaba cubierto, tapado por los otros koyanim que lo estaban ayudando. Esta fue la Mishnah. Dice la Gemara, Shalu es Ben Zaima, trae una braisa. La braisa dice así: Shalu es Ben Zaima, le preguntaron a Ben Zaima lo siguiente: Tvila zu, lama, ¿para qué es necesario esta tvila? Es decir, todas las mañanas, como dijimos anteriormente, los koyanim venían a trabajar al templo. Y
independientemente si estaban puros o impuros, la Gemara explicó que tenían que ir a la mikve. Le preguntaron a Ben Zoima, ¿para qué tiene que ir a la mikve? ¿Para qué tiene que hacer baño ritual todas las mañanas? Tfilazu, lama. ¿Para qué sirve? Omar Lahem, respondió Ben Zoima, Uma ameshane me koidesh le koidesh. Umimakom she'anush kores. Lemakom she'anush kores. Taun tvila. Ben Zoima trajo un kalvajoimer. Kalvajoimer, no terminamos, ahora traduzco. Kalvajoimer significa un caso simple y un caso estricto. Si en un caso simple es así, en un caso estricto, ¿cuánto más aún? ¿Qué dice Ben Zoima? Como es el caso del Kohen Gadol en Yom Kippur, que cambia mi koidesh le koidesh, de un lugar en el Beis Hamikdash, en el templo santo, a otro lugar santo, porque el Kohen Gadol todo lo que hacía en Yom Kippur estaba dentro del templo, y entre cada vez que se cambiaba la ropa de ropas de Kohen Gadol, con todas las 8 ropas de Kohen Gadol, que eran utilizadas para hacer los trabajos diarios que hacía el Kohen Gadol en Yom Kippur, también se hacían todos los días, pero también en Yom Kippur, y los hacía el Kohen Gadol, los hacía con las ropas, digamos, de todos los días, entre comillas, las ropas santas del Kohen Gadol, pero que se usaban todos los días. Se cambiaba para las ropas blancas, se llama, son 4 ropas específicas que eran solamente utilizadas en Yom Kippur. Cada vez que se cambiaba de ropa para hacer trabajos de todos los días o trabajo de Yom Kippur, tenía que ir a la mikve. Pero era mi koidesh, le koidesh. De un caso santo, trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo. A otro caso santo también, trabajo en el Beis Hamikdash. Y de un lugar, si el Kohen Gadol cambiaba de un lugar en donde si entraba impuro, era castigado con un castigo que se llama Kores, es recortado del pueblo de Israel. Y continuaba haciendo su trabajo en otro lugar que también, si entra impuro, recibe castigo de ser recortado del pueblo de Israel, a pesar de que eran la misma categoría, por así decir, un lugar santo a otro lugar santo. De un lugar en donde es castigado si entra impuro, con un mismo castigo que otro lugar en donde es castigado si es impuro, con el mismo castigo. Aún así, Taun Tvila tiene que ir a la mikve para cambiar de un lugar a otro, a pesar de que es la misma categoría de lugar. Si es así, una persona que cambia de lo mundano a lo santo, es decir, la persona esta estaba en su casa y ahora llegó al Beis Hamikdash, al templo. La casa no es un lugar santo. El Beis Hamikdash, el templo, es un lugar santo, y ahora el tipo este entró al templo, entonces cambió de un lugar normal, mundano, a un lugar santo. Y cambió de un lugar en donde no es castigado si está impuro, con castigo de Kores es recortado. A otro lugar en donde sí es recortado si cambió, si entró con impureza, perdón. No corresponde que vaya a la mikve. Entonces, toda la lógica de Ben Zoima, de por qué el Kohen, todos los Koyanim, tienen que ir a la mikve en cuanto entran al Beis Hamikdash, es aprendida del Kohen Gadol en Yom Kippur. El Kohen Gadol en Yom Kippur cambia de un caso a otro caso en donde son los dos iguales. Es un caso simple, por así decir, porque son dos categorías iguales y sin embargo entre una y la otra tiene que ir a la mikve. Es un caso simple. Entonces en un caso complejo, en un caso más grave, donde se cambia de una categoría inferior a una categoría superior, el Kohen vino de su casa y su casa no es santa, el templo es santo, etcétera, tiene que ir a la mikve. Esta lógica, al ser un Kal Vajomer, al ser una lógica, digamos, bíblica, indica que para Ben Zoima la razón por la cual el Kohen tiene que ir a la mikve todas las mañanas es una razón bíblica. La Torah misma indica esto, porque es una razón que se aprende de una lógica bíblica. Kal Vajomer. Este es Ben Zoima. Rabbi Yehuda, hoy me dice Rabbi Yehuda, no. Srach tevila hizoy. Srach literalmente es una conexión. Esto está conectado con un caso en donde el Kohen sí efectivamente necesitaría ir a la mikve, que de Sheiz Kertuma Yeshana, para que el Kohen se recuerde de alguna impureza antigua que ya se le olvidó, Shebeyado, y que la tiene encima, Veifresh, y se separe, es decir, al ir a la mikve ya no está más impuro. ¿Cuál es el punto acá? Para Rabbi Yehuda no es una cuestión bíblica que el Kohen tiene que ir a la mikve antes de empezar su trabajo. En las palabras de Rashi, acá no hay ninguna obligación de la Torah, sino que será, sino que está conectada, y para simplemente llamarlo ir a la mikve, para llamarlo de alguna manera, está conectado con algún otro caso en donde efectivamente debería ir a la mikve, pero acá no está obligado bíblicamente,
simplemente para recordar en su corazón, dice Rashi, para que la persona recuerde que esta tvila es solamente para los que están impuros, y que preste atención, acaso tenés alguna impureza, y que la recuerdes que tenés una impureza que ya te lo olvidaste, y te evites, ifroish, te separes de ir al templo ese día hasta que anochezca, de manera tal que la persona fue a la mikve, terminó el día y al otro día ya puede ir al templo. Entonces, ¿qué está diciendo Rabbi Yehuda? Todo el punto por el cual nuestros sabios te obligan a ir a la mikve antes de entrar al templo es para que antes de ir al templo vos te acuerdes, hey, me parece que estoy impuro porque toqué esto, porque fui acá, allá, etcétera, entonces voy a ir a la mikve fuera del templo y recién al otro día voy a ir al templo. Y ahí va a tener que ir a la mikve. Pero esa actividad de que para ir al templo la persona tiene que ir a la mikve le va a hacer recordar alguna impureza antigua que la persona ya se olvidó. Entonces, para Benzoima estamos hablando de una obligación bíblica. Kalvajoimer se aprende del Kohen Godel en Yom Kippur. Cada vez que se cambiaba de una categoría a otra tenía que ir a la mikve, empezar a ir a la misma categoría. Si vos cambiás de Hol a la Kodesh, de mundano a lo santo, de tu casa al templo, tenés que ir a la mikve. Este Benzoima. Rabbi Yehuda dice no, esto es una cuestión rabínica. Pregunta la Gemara, ¿cuál es la discusión acá? Y ahí pasamos a Lamed Amud Beis 30b. Acá están discutiendo si el trabajo que hace el Kohen que no fue a la mikve al comienzo del día es un trabajo que es mejulal, es decir, inválido, o es un trabajo válido. ¿Qué pasa si el Kohen no fue a la mikve? Le Benzoima Mahila Voida. Para Benzoima, por cuanto la obligación de ir a la mikve a la mañana antes de empezar el trabajo es una obligación bíblica, entonces si el Kohen hizo trabajo sin ir a la mikve, Mahol es un trabajo inválido. Rabbi Yehuda lo Mahila Voida. Para Rabbi Yehuda ese trabajo no es inválido, por cuanto la obligación de ir a la mikve a la mañana temprano antes de empezar los trabajos es una obligación rabínica. Entonces bíblicamente el trabajo es válido. Ahora bien, todo lo que sigue es una discusión larga entre Rabbi Yehuda, Benzoima, etc. Prefiero que hagamos toda esa discusión de una tirada sola, así que vamos a terminar acá con la discusión entre Benzoima y Rabbi Yehuda sobre la tvila, sobre ir a la mikve antes de empezar el día, y Dios mediante la clase que viene terminamos toda esta sugia, se dice, todo este párrafo, digamos.